Problema: en un gran tanque de almacenamiento lleno de agua se forma un pequeño hoyo en su costado en un punto a 8 metros debajo del nivel de agua. Si la tasa de flujo de agua es de 100 litros por segundo y el hoyo se mantiene de modo que el agua sale horizontalmente desde un punto a 16 metros sobre el suelo, calcular a. La velocidad del agua que sale por el hoyo, b. El diámetro de la abertura y c. La distancia horizontal a la que puede llegar el agua. Y ahí tenemos el gráfico de la solución. Hoy vamos a resolver este problema de física 2. Vamos con la solución del problema. Lo primero que hacemos es extraer los datos. Primer dato que me dan la altura h minúscula de 8 metros. Me dan el caudal de 100 litros por segundo. Y me dan otra altura que según el gráfico la altura h de 16 metros. No me dan la gravedad. Voy a asumir que es 9,81 metros por segundo cuadrado. Como todo está en el sistema internacional, el caudal hay que llevarlo al sistema internacional. Si esto lo divido entre 1000, me va a dar en metros cúbicos por segundo. Dividido entre 1000 me va a quedar 0,1 metros cúbicos por segundo. Para el inciso A me piden hallar la velocidad de salida del agua por el hoyo. Le vamos a llamar velocidad 2. Para B me piden hallar el diámetro de la apertura. Y para C, la distancia horizontal a la que cae el agua. Le vamos a llamar X. Vamos con el gráfico. Si no hay gráfico, hay que hacerlo. Si está hecho, hay que analizarlo. Este es el gráfico del problema. Me dice que un tanque lleno de agua, se le hace una abertura a 8 metros desde el nivel del agua, a esta altura. Me piden hallar la velocidad a la cual sale el agua por esa abertura. También me piden hallar el diámetro de la abertura. Y por último, me piden hallar la distancia a la cual cae el agua. Para hallar esta velocidad, la vamos a llamar velocidad 2. Necesitamos un nivel de referencia para poder aplicar el teorema de Bernoulli. Este va a ser mi nivel de referencia. Entonces aquí ponemos por teorema de Bernoulli. Me dice que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es igual a una constante. Es decir, que se puede aplicar a dos puntos. Nosotros lo vamos a aplicar aquí sobre la superficie, le vamos a llamar punto 1, y aquí a la salida de la abertura le vamos a llamar punto 2. En esos dos puntos vamos a aplicar el teorema de Bernoulli para poder hallar la velocidad 2. Ahora también me piden hallar el diámetro. Para el diámetro vamos a utilizar la fórmula del caudal por caudal. Sabemos que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo, pero también es igual al área de la abertura, en este caso, por la velocidad. A esto le voy a llamar ecuación 1 y a esto ecuación 2. Por otro lado, me piden hallar la distancia a la cual cae el agua. Para ello, primero necesitamos calcular el tiempo en el eje Y. Eso lo vamos a hacer por el movimiento vertical en eje Y. Me dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto va a ser mi ecuación número 3. Ahora tengamos en cuenta lo que dice el ejercicio. El hoyo se mantiene de modo que el agua sale horizontalmente. Quiere decir que esta velocidad va a ser para el eje X. Por lo tanto, va a ser una constante. Esto en el eje X.
no así en el eje Y. Entonces ahí puedo aplicar el movimiento, una de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, que me dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. A esto le voy a llamar ecuación número 4. No tengo nada más que analizar. Vámonos con las ecuaciones aquí, que ya le hicimos. Vamos con la resolución. Vamos primero con la ecuación número 1. La vamos a aplicar a dos puntos, a este punto 1 y a este punto 2, teniendo en cuenta nuestro nivel de referencia. El nivel de referencia siempre va en el punto más bajo de mi sistema que se está analizando. En este caso yo estoy analizando estos dos puntos, yo lo estoy poniendo al nivel del punto 2. Aquí ponemos de 1. Entonces la presión 1 más un medio. Te voy a subir un poco ahí. Un medio de la densidad por la velocidad 1 en este caso al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1 va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad y por la altura h2. Ahora hay que analizar cada una de estas variables. En el punto 1, ¿qué presión actúa sobre el punto 1? Como está aquí a la intemperie, la única presión que actúa sobre este punto sería la presión atmosférica. Entonces esto sería presión atmosférica más la velocidad 1. Ahora observemos esto. Aquí se ve claramente que la velocidad 1 va a ser menor, mucho menor a la velocidad 2 por el tamaño de la abertura o por el diámetro mismo del tanque. Aquí entonces puedo poner que la velocidad 1 es menor, mucho menor que la velocidad 2. Por lo tanto, mi velocidad 1 tiende a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Aquí ahora la altura. Para mí la altura 1 en todo caso sería la altura h. La altura 1. Densidad, gravedad por la altura 1, que en este caso para mí es h. Ahora en el punto 2, ¿qué presión actúa? Si yo me fijo en el punto 2, igual sale a la intemperie, por lo tanto la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión atmosférica. Presión atmosférica más la velocidad 2. Efectivamente va a haber una velocidad 2 porque el agua sale a una velocidad considerable. Por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más, bueno, en todo caso la altura h para mí aquí sería 0, ¿no? Porque está sobre mi nivel de referencia. Por lo tanto esto sería 0. Mi expresión queda de esta forma, pero como vemos aquí la presión atmosférica está en ambos lados. Se simplifica, lo mismo con las densidades, se van. Me quedaría aquí directamente despejando aquí la velocidad 2. La velocidad 2 va a ser igual a la raíz. Este 2 pasa al otro lado a multiplicar. 2 por la gravedad y por la altura. A esta expresión que hemos hallado también se le llama ley de Torricelli. Que es la velocidad de salida del agua por una abertura pequeña. Tenemos todos estos datos, vamos a calcularlo. Aquí la raíz cuadrada de 2 por 9.81 la gravedad y por la altura h, minúscula, que en este caso es 8 metros. Aquí entonces la velocidad 2 va a ser igual a, tengo 2 por 9.81 y por 8. 12,53 metros por segundo. Y esta sería mi respuesta para el inciso A. Vamos con el inciso B.
Para B lo voy a hacer de la ecuación número 2. El caudal es igual al área por la velocidad. Esta velocidad vendría a ser la velocidad 2 que he calculado, que es la velocidad de salida de la abertura. Pero aquí es igual el área. Sabemos que el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Reemplazando aquí voy a tener entonces pi por el radio al cuadrado por la velocidad 2. De aquí despejo el radio. Radio igual a la raíz cuadrada de caudal sobre pi por la velocidad 2. Tengo todos los datos, puedo reemplazarlo. El caudal es 0.1 dividido entre pi por la velocidad que he calculado, que es 12,53. De aquí voy a obtener el radio. Calculemos 0.1 pi por 12.53. Me sale 0,05 metros. El diámetro es igual a 2 veces el radio. Esto sería 2 por 0.05, que me va a dar igual a 0.1 metros. Generalmente el diámetro o radio se da en centímetros o pulgadas. Entonces yo lo voy a llevar a centímetros. 0,1 metro sería igual a 10 centímetros. Y esta sería mi respuesta para el inciso B. Vámonos para el inciso C. Esto lo voy a hacer de la ecuación número 3. Me dice que la altura, para mí la altura en todo caso va a ser igual la h mayúscula, ¿no? Desde el punto 2 hasta el nivel del suelo. Aquí entonces ponemos h igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero como ya dijimos, esta velocidad 2 de salida es constante en el eje X. En el eje Y la velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. De aquí puedo despejar el tiempo. Me va a dar raíz cuadrada de 2 por h sobre la gravedad. Aquí va a ser 2 por h. H vale 16 metros sobre 9.81. Aquí finalmente hallo el tiempo. Aquí tengo 2 por 16 dividido entre 9.81. Me sale 1,81. 1.81 segundos. Esto en el eje Y. Pero por el movimiento parabólico sabemos que el tiempo en el eje Y es igual al tiempo en el eje X. Eso va a ser igual al tiempo de vuelo, que para mí es el tiempo. Por lo tanto, este es igual válido para el eje X. Puedo aplicar ahora la ecuación número 4. De 4 tengo que la distancia va a ser igual a la velocidad. En este caso esta es la velocidad 2, porque en el eje X se mantiene constante por el tiempo que hemos calculado. La velocidad 2 lo tengo aquí, 12,53, por el tiempo que es 1,81. Y finalmente hallamos la distancia X. 12.53 por 1.81. Me sale 22.68.
22.68 metros. Y esta sería mi respuesta para el inciso C. Y así hallamos la solución final. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo problema.